Hola, yo soy Candy Boo. Espero que estés bien, que tu familia esté bien, que tus mascotas también estén bien. Este video no es el típico video que te vas a encontrar en mi canal, pero me parecía necesario hacerlo por varias cosas. La primera, porque creo que me ayuda a dar un cierre. La segunda, porque siento que de esta forma honro la vida de mi conejito que ya no está. Y la tercera, porque sé que ustedes también necesitan saber qué pasó con Copito, cómo fue, por qué fue. Y me gustaría que todas estas preguntas surjan, gorda, no, yo no soy una flor. Desde esa forma genuina de preocuparse por mi conejo y no desde el morbo. Quisiera que al menos fuera por eso. Aunque sé que yo no controlo estos motivos por los cuales ustedes también quieren saber, pero sí me gustaría que fuera como desde ese amor y esa preocupación por mi conejito. También te adelanto que es muy probable que se me salga una que otra lágrima, pero considero que es completamente normal y te lo quiero dejar claro porque sé que muchas personas llegan a mi canal buscando como ese momento de felicidad en su día, de esa compañía grata que siempre pueden llegar aquí a encontrar, pero este no va a ser el caso del video porque pues estoy hablando de algo triste, de algo que todavía me remueve muchas emociones. Entonces, si de pronto no quieres que tu estado de ánimo se vea un poquito alterado de forma triste y nostálgica, te aconsejo que veas este video en otra ocasión. Bueno, quiero dividir el video en dos partes. La primera voy a hacer yo hablándote de Copito, de qué sucedió, de cómo llegó a mí, quién era, cómo era. Y la segunda va a ser su entierro. Hoy lo vamos a estar enterrando. También vamos a plantar un árbol en su nombre para recordarlo de forma bonita. Bueno, quiero empezar contándote acerca de Copito, cómo llegó a mi vida. Fue por medio de mi hermano. Unas personas se contactaron con él porque querían esas personas ponerse en contacto conmigo para regalarme a Copito. Sabían que Orejacio se había muerto hace poco. Orejacio era otro de mis conejos que con la finca anterior llegó. Así fue como empezó como mi experiencia y mi cercanía con los conejos. No fue que yo lo buscara, sino que más bien ellos como que me encontraron a mí. Estas personas, después de que Orejacio se murió, me querían regalar a Copito. Yo no sé si era que ellos, no recuerdo bien si no lo podían tener o ya no lo querían. El caso es que yo dije que sí, no con ganas de reemplazar al conejo que ya había pasado por nuestras vidas, que era Orejacio, sino más como con el ánimo de darle a otro conejito como esa vida que se merecía, no sé, que se sintiera amado, que se sintiera acogido, que se sintiera cuidado. Y así fue como llegó Copito a ser parte como de toda nuestra familia también, porque él era otro miembro más de la familia. Todo muy bien con Copito, era un animalito súper tranquilo, no pedía demasiado, la verdad, no era para nada exigente. Yo empecé a notar que con Copito era un poco diferente que con Orejacio, porque, a ver, hago la comparativa de Orejacio porque era la primer mascota conejo que yo tenía y con él fue que aprendí muchas cosas de los conejitos. A Orejacio, por ejemplo, le encantaban las hojas de brócoli, las zanahorias, amaba las zanahorias, le gustaba mucho el cuido también. Yo aprendí que a los conejos hay que tenerles piedras a disposición para que ruñan sus dientes, porque a los conejos los dientes les crecen mucho. También noté que no solo piedras le gustaban, sino también le gustaba el alambre. Él mordía alambre y con eso se limaba sus dientecitos. Era muy raro verlo hacer esto porque uno no está acostumbrado a ver una criaturita mordiendo alambre. Orejacio lo hacía. Eso sí, le encantaban mis suculentas también. Parece que ese es un común denominador en los conejos: las suculentas y el banano. Y con Copito noté que no comía muchas variedades de cosas. Comía cuido, siempre había que tenerle como su cuido a disposición. Y yo, en mi afán de que no solo tuviera una dieta que se basara en una sola comida, pues le empecé a dar lo que a Orejacio más le gustaba, que eran los bananos. Y noté que los bananos le gustaban muchísimo y se los devoraba impresionante. Ya después me di cuenta por qué no comía las otras cosas. No era que no le gustaba, era que él no podía.
podía. Sus dientecitos no dejaban que tuviera como esa variedad de dieta tan rica que tenían otros conejos. Fue muy triste porque me di cuenta al final y entendí muchas cosas que antes no sabía. La primera vez que tuve que llevarlo a que le cortaran los dientes me asusté mucho porque los veterinarios a los que yo había ido con un conejito siempre decían que una cosa fundamental para demostrar la buena salud de un conejo era que sus dientes estuvieran cortitos, y con Copito esto no fue así. Él siempre tenía los dientes muy largos, entonces yo siempre me preguntaba si era que estaba haciendo algo mal, porque ya que de ahí partía como la salud de un conejo, yo decía, ¿será que lo estoy cuidando mal? ¿No le estoy dando lo que debo? Pero es que le intento poner de todo y solo come cuido y banano o suculentas. Entonces era confuso para mí hasta que llegué con un veterinario, que fue el veterinario que lo siguió atendiendo durante estos 2 años que estuvo conmigo. El conejo ya tenía otros 2 años, o sea, en total él vivió 4 años. Este veterinario me contó que él ya tenía varios pacientes con la misma raza de Copito, y esa era otra cosa, que Copito era un conejo de raza. Su raza es un conejo cabeza de león. Orejacio no, Orejacio era un conejo criollito. Él me explicaba que este tipo de conejo fue creado por el hombre. Como este es un canal de plantas, creo que sí lo vas a entender un poco, que así como yo tomo una planta y la mezclo con esta, puede salir un híbrido con características de esta planta y características de esta. Ya cuando es una genética más avanzada, mucho más estudiada, lo que hacen en el laboratorio es, yo quiero que esta planta tenga la característica de colgar, así como es esta, pero también quiero una planta en la misma que tenga la característica de sus hojitas así peludas como las tiene estas. Entonces toman esta característica de la genética de esta planta que es peluda y la genética de esta que cuelga, las unen y sale una nueva planta con la genética de ambas. Entonces con el conejo cabeza de león es así, toman la característica de un conejo que les gusta, la unen con otro conejo que les gusta y da como resultado el conejo cabeza de león. No sé bien la verdad cuáles son los parentales de este conejo. Lo que sí sé es que entre esas características buenas o estéticas que alguien quiere lograr haciendo la mezcla de 2 conejos, lo que logran también es ciertas anomalías, irregularidades. Entre esas anomalías que se encuentran en el conejo cabeza de león es que sus dientes, su dentadura no es normal. A los conejos cabeza de león sus dientes les crecen de forma desproporcionada y muy rápido. Entonces tú puedes llegar a ver que un conejo de este tipo toca estarlo llevando frecuentemente al veterinario para cortarle sus dientes. Y en una de estas idas al veterinario, que por cierto yo era muy juiciosa con eso porque sabía que si el conejo no tenía los dientes corticos no iba a poder comer bien, porque lo que pasa es que los dientes de abajo se le incrustan en la encía de arriba y le pueden llegar a penetrar y a romper la piel incluso y a generar heridas, laceraciones, se le puede infectar y esta infección le puede llegar al cerebro porque está muy cerca de su cerebro. O sea, son complicaciones que uno nunca se imagina. Y la dentadura de los dientecitos de arriba se le incrusta, se le mete hacia el paladar y se le incrusta allá. Entonces es bastante feo lo que pueden llegar a sufrir si uno no está como constantemente cortándoles los dientes. Y en una de esas idas les cuento que el veterinario me dijo, yo creo que lo mejor con él es extraerle estos dientecitos frontales, solo que hay que tener cierta precaución. Y la precaución, ¿cuál va a ser? Vamos a hacerle una radiografía para saber si sus molares están funcionando, si los tiene bien, si los utiliza, porque los conejos en sí no utilizan los dientes del frente para comer. Ellos lo que hacen es tomar los alimentos con los dientecitos y ya los llevan hacia atrás, hacia sus molares, y ahí es donde mastican la comida. Entonces él, al explicarme esto, me pareció muy lógico, y además que vino acompañado con ejemplos de conejos que él ya había tratado, a los que les había hecho esto y estaban bien. Obviamente a mí me preocupó porque yo le dije, a ver, pero tú sabes que una de las características principales de un conejito son sus dientes y se los vamos a quitar, o sea, eso no lo afecta, no sufre ningún daño. ¿Cómo va a coger los alimentos entonces si se supone que los dientecitos son los que lo ayudan a este propósito? Él me decía que con la lengua también los tomaban y pues con sus encías, ya estando ausente los dientecitos, las encías también les servían para coger el alimento.
tratamiento. Y también me dijo que a él le parecía que era lo mejor porque al estarlo llevando cada mes a cortarle sus dientecitos era como un estrés que el conejo sufría, porque primero había que sacarlo de la casa, meterlo a un guacal y transportarlo hasta la veterinaria, y segundo era algo muy drástico cortarle los dientes. El copito a veces llegaba sangrando después de que le cortábamos sus dientecitos, porque pues a ver, está muy cerca de la encía, es como muy drástico esto de cortarle los dientes. Pues eso es lo que sufre un animalito cuando es de raza como lo es este conejo. Entonces ya ahí empecé a entender que no era que yo estuviera haciendo algo mal con el conejo, simplemente que por su raza se presentan estas cosas anormales como lo es su dentadura, a diferencia de un conejo criollito que no sufre para nada estas consecuencias de tener los dientes así, y que él mismo por instinto busca roer algo. Este instinto en el conejo cabeza de león no está el querer roer. También veía comentarios como que eso era por culpa de que estaban muy domesticados, y no, o sea, Orejacio también era un conejo domesticado y él no sufrió para nada con sus dientes. Es más cuestión de la raza y de la genética del conejo. Entonces yo, ya entendiendo todas estas cosas, pues dije, ok, tomemos la decisión, hagámoslo. Igual me parece muy bien, porque así no me va a tocar a mí estarlo trayendo cada mes a que sufra el corte de sus dientes, porque a ver, eso no lo hacen ni siquiera con anestesia, lo hacen a macho vivo, cogen unas pinzas y le cortan los dientes así a macho vivo, como se dice aquí. Empecé como a sopesar las opciones, a ver, que pase por una cirugía, por su recuperación, y ya después que tenga su vida mejor sin estarle llevando a que sufra esto cada mes, o seguirlo trayendo cada mes y que le sigan cortando sus dientes. Al final me pareció que era lo correcto, ¿saben? Como, ok, llevémoslo a la cirugía y que él se adapte ya a una vida sin sus dientecitos, pero al menos va a ser una vida mejor para él, va a poder comer con más tranquilidad y no vamos a estar preocupados porque de pronto se le vaya a infectar. Los conejos son animalitos muy frágiles, chicos. Esto también lo aprendí teniendo conejos. Literal, un conejo se puede morir porque lo asustas y su corazoncito se le para. Así de fácil se puede morir un conejo. También leí comentarios que me cuentan, una suscriptora que ha tenido conejos toda su vida, y me dice que hay conejitos de ella que se le han muerto solo porque escucha un trueno, y el trueno con su sonido estruendoso hace que le dé un paro cardíaco y se muere. O sea, así de frágil es la vida de un conejo. Es que su corazón bombea, chicos, yo no sé a cuántas veces por minuto, porque es demasiado rápido. Entonces, si ya tenemos esa condición de que su corazoncito es frágil, todo lo demás alrededor puede causarle más fragilidad, como lo es una anestesia, como lo es que lo estén manipulando personas que él no conoce, se estresa fácilmente, entonces esto también lo puede hacer morir. Yo sabía que estábamos expuestos a un riesgo, ¿cierto? Salió de la cirugía, salió bien. Me dijo el veterinario que tuvo que tomarle puntitos porque quedó el huequito donde estaban sus dientecitos, entonces le tuvo que poner puntos, y que me lo trajera para la casa, y si no quería comer, o sea, para mí era muy obvio que él no iba a querer comer porque le acababan de extraer 4 dientes, y si uno que es consciente cuando le hacen ese tipo de cirugía que le extraen las cordales, a uno le duele, uno siente malestar, hay gente que incluso le da fiebre. Ahora imagínate un conejito que no sabe lo que le está pasando, pasar por todo eso, ¿cierto? Ese día el veterinario me dijo, necesitamos que coma, que haga popó, que haga chichi y que tome agua. Cuando llegamos a la casa yo le arreglé, él vivía afuera, el conejo yo lo tenía libre porque también lo tuve guardadito varios tiempo, y dije, no, esto ¿qué vida es esto para un conejito que le gusta estar brincando y está aquí encerradito en una cosa reducida? Lo voy a dejar que ande. Y él, como era tan juicioso, chicos, él era súper lindo, él sabía como el perímetro de la finca, las partes donde él podía ir, donde era seguro, las horas en las que yo me levantaba él sabía, porque venía incluso cuando yo me levantaba él aparecía por ahí. Entonces yo decidí tenerlo libre, y el veterinario me dijo, hoy no lo dejes afuera
afuera, déjalo adentro y le pones cuidado porque así vas a monitorear si comió, si tomó agua, si fue al baño. Si tomó agua cuando llegó, si hizo chichi, hizo popó. Lo más complejo era que el conejito comiera, él no quería comer, estaba demasiado sensible en esa partecita y ahora imagínate tú meterte algo en la boca. Y eso que los conejos tienen bastante tolerancia al dolor. ¿Por qué? Porque son animales que son considerados una presa, entonces ellos resisten bastante el dolor. Y me quedé con él esa noche como hasta las 2 de la mañana esperando que comiera. Lo único que quiso comer fue unas hojitas de suculentas, que de hecho sacrifiqué una suculenta, le corté la roseta y le maceré las hojitas y él se tomaba el agüita y luego como que con su lengüita intentaba comerse la telita que quedaba de la hoja, pero él no podía, como que le dolía mucho. Pero bueno, me fui a dormir tranquila porque ya había comido, ya había hecho todas las cosas que el veterinario me pidió que hiciera. Al día siguiente él no amaneció muy bien y lo notaba muy quieto, estaba muy quietecito. Parte de las cosas que tenía yo que hacerle al conejo era echarle un spray en sus heriditas, pero en la fórmula médica que me dieron no decía que yo le tenía que limpiar por dentro la herida. Yo intenté que comiera, le daba agüita con una jeringa, también intenté darle más hojitas de suculenta, pero ese día ya no quiso suculenta, no quería nada, la verdad. Era más como que quería que lo dejara quieto. También le hice papilla con su cuido e intentaba dárselo con la jeringa. Y al día siguiente yo empecé a notar que estaba peor, o sea, que estaba más quieto, que no quería comer, ya ni siquiera tomaba agua solito, se estaba orinando encima. Yo seguía en conversación con el veterinario y le contaba todo lo que pasaba. Y ese día el veterinario me dijo: cómprale suero de humano, cómprale miel para que le des miel y pues inténtale dar la papilla y obviamente sus analgésicos. Entonces todo el siguiente día le di suero, le di miel y le di papilla, pero ese día ya sí me di cuenta, yo la verdad no había querido como tocarle mucho la zona de sus dientecitos donde se los había extraído porque estaba extremadamente sensible y yo notaba que le dolía. Entonces yo lo que hacía era que con la jeringa se lo intentaba dar, pero por un costadito, sin intentar tocarle sus partecitas de arriba y de abajo para no causarle más molestia de las que ya tenía. Y ese día lo que hice fue revisarlo como más exhaustivamente y noté que le estaba empezando una infección en las partes donde le habían extraído los dientes. ¿Por qué? Porque ahí se le había metido la papilla, se le había metido el banano, que también le estaba dando banano. Le mandé una foto al veterinario y él me dijo: tráemelo. Eso fue el viernes, la cirugía fue el martes. Yo llevaba ya dándole comida asistida 3 días. Entonces ese día yo no pude llevarlo porque estaba ocupada. Entonces Granda fue el que lo llevó. Yo no sé por qué, pero antes de que Granda se lo llevara, yo me despedí de él. Le dije que fuera fuerte, que todo iba a salir bien. Lo abracé, lo acaricié por un rato. Yo no sé, pero sentí como la necesidad de hacerlo. Y ya en la veterinaria le dije a Granda que cuando estuviera allá llamara desde su celular y yo hablaba directamente con el veterinario para ver todo lo que le iban a hacer. Entonces, después de que el veterinario lo examinó, me llamó y me dijo que estaba descompensado, que estaba deshidratado. Yo creí que le estaba dando como todo lo suficiente, pero aparentemente no. También me dijo que tenía principios de hipotermia. A los conejos, cuando ellos se descompensan, se les baja mucho la temperatura y es muy fácil que les dé hipotermia. Supongo que todo eso influye para que todo su estado en general se descompense y haya como un fallo. Entonces él me dijo: lo que vamos a hacer es que ya le puse un catéter, ya le estamos pasando suerito y lo tengo en una incubadora para volverle a restablecer su temperatura. Eso también le pasó a Orejacio, lo de la temperatura, y es muy raro porque yo le ponía cobijitas porque no me gustaba verlo como tan frágil y así enfermito en el piso pelado, y él no quería estar entre las cobijitas, le gustaba era estar en el piso, pero igual yo como por su comodidad lo dejaba y yo: ok, si él siente que necesita estar en el piso, pues dejémoslo ahí. Y me dijo: cuando esté más estable, lo que voy a hacer es que ya le vamos a hacer un lavado general de toda la zonita, porque igual él es el que sabe cómo manipular esas áreas infectadas. Y no quería darle antibiótico porque los conejos no reaccionan muy bien ante el antibiótico, pero
creo que sí va a ser necesario. Y así fue. Estuvo como 3-4 horas que le estaban pasando hidratación, que le estaban pasando el suerito y en la incubadora. Me escribieron de la veterinaria diciéndome que ya lo iban a pasar a la sala de cirugía como para limpiarle todo, podérmelo traer. A la media hora el veterinario me llamó y me dijo que ya se había muerto. En el instante en el que él le cogió el cuellito para empezar como a manipularle la boca, entró en un paro cardiorrespiratorio. Y esa es otra cosa, que cuando los conejos están estresados, ellos como que se hacen el muerto, se hacen el muertito. Esto es un reflejo de ellos, por si un depredador los está intentando capturar, ellos se hacen el muerto, esperan como que pase el peligro y otra vez vuelven en sí. Pero Granda me estaba contando que él incluso sabía que a veces los conejos se hacían los muertos para esperar a que pasara el peligro y muchas veces no se volvían a despertar. Cuando el veterinario me llamó, me contó, ya ahí sí me contó que varios de sus pacientes después de la cirugía también les había pasado esto. Habían otros que vivían como otro año más, otros 6 meses y ya después morían. Otro paciente de él me contó que ya llevaba varios años que le había hecho la cirugía a uno de esos conejos y tenía ya más de 7 años y el conejo seguía muy bien de salud. Me contó que habían conejos que no resistían tan bien esas cirugías y más que ya el conejo venía descompensadito porque para acabar de ajustar tuvimos que aplazar la cirugía 2 veces. Le estaba huyendo a esa cirugía y la pospuse y me la dieron para 15 días después, pero obvio son 15 días en los que los dientecitos le siguen creciendo. Entonces ya llegamos al punto en el que el conejito estaba, sí, miren, tenía sus dientecitos muy largos ya. Yo la verdad sí le reclamé al veterinario porque yo le dije, pero antes de operarlo tú me dijiste que todos los conejos que habías operado de esto les había ido bien. Ahora me estás diciendo otra cosa. O sea, yo no tenía toda la información que necesitaba para tomar la decisión. La cosa es que ya la decisión estaba tomada. Así fue como pasó. Yo sé que mucha gente me va a culpar, va a decir que no debía haberlo hecho. La cosa es que uno piensa esas cosas después de que ya pasó. O sea, si la cirugía hubiera salido bien y hoy Copito estuviera aquí y estuviera ya recuperado, hubiéramos dicho, qué bien, le mejoramos la vida, ¿cierto? Porque ya no toca estarlo llevando a que le corten los dientes, a pasar por ese trauma de cortarle los dientes. Pero como pasó lo contrario, ahí sí uno dice, no debía haber tomado esa decisión. La cosa es que la vida no funciona así. O sea, por un lado me siento tranquila porque sé que la decisión de haberle hecho la cirugía fue para el bienestar de él. Y yo creo que ustedes notan que yo cuido mucho a mis mascotas y ante la mínima muestra de que pueden estar enfermos, los llevo al veterinario para ver qué tienen, para hacer algo pronto. De hecho, a Totoro y a Chu ya me ha tocado llevarlos al veterinario un par de veces y ambos se han quedado hospitalizados y han logrado salir. Yo soy como muy pendiente de todas esas cosas, de que se desparasiten a tiempo, de tener todas sus vacunas, de darles una buena alimentación. Y con respecto a lo de la alimentación, entendí que no era que a Copito no le gustaran las otras cosas, solo que le resultaba difícil comerlas, porque sus dientes eran un limitante para él. Incluso cuando los tenía corticos, que estaban recién cortados, él no comía otra cosa que no fuera cuido y banano, porque el banano es blandito. Entonces ahora ya entiendo que era que no le dolía cuando comía, porque no le tocaba hacer mucho esfuerzo cogiendo las cosas blanditas con sus dientecitos. Y también igual con las hojas de suculentas, eran blanditas. En cambio, mira que por ejemplo una zanahoria, que a los conejos les encantan, es una cosa más dura que le toca hacer más esfuerzo para romperla. Bueno, ya saben la historia. Espero que haya quedado claro, que no se preste esto para malinterpretaciones de las cosas, de cómo ocurrió. El primer día sí debo decir que me sentía muy culpable, pero el veterinario y Granda me hicieron ver que, o sea, se había hecho, todo era como para mejorar su calidad de vida. Suena horrible, pero es cierto. Si no se hacía la cirugía, iba a ser porque de pronto sus dientes se le infectaran. Como ellos no responden bien al antibiótico, pues también es un problema. O sea, estábamos como entre la espada y la pared. Si se le dejaban largos,
era un malestar para él y estarlo llevando al veterinario. Y si se le cortaban, pues era un riesgo también de que la cirugía no saliera bien. Entonces ya como viendo las opciones que teníamos, no era como que tuviéramos mucho de dónde escoger. Yo ahora voy a pasar a enterrarlo. Tengo un árbol guayacán rosado que me parece precioso. El guayacán es uno de mis árboles favoritos. Entonces le voy a sembrar un árbol guayacán. También le escribí una carta que me gustaría leerle antes de enterrarlo. Y decidí enterrarlo en el jardín de mariposas porque era un sitio de sus favoritos. Le encantaba estar aquí, así fuera para acostarse a tomar el sol. Entonces así rodeado de flores es que lo quiero ver. Y también a mí me encanta esta zona de la finca porque yo vengo aquí y siempre veo, sobre todo en las horas de la mañana, siempre hay como maripositas, hay mucha vida en este lugar. Creo que no voy a poder sembrar el guayacán aquí porque esta es una zona muy húmeda y como puedes ver hay mucha agua en el fondo después de hacer el hueco, y creo que por esta misma razón se murieron los árboles de mis otros 2 gatos, porque así estaba la zona donde los planté. Y los guayacanes sí tienden a sufrir por mucha humedad, entonces mejor vamos a plantar otra plantita aquí. ¿Les parece? Algo como también colorido, florecido y bonito. Querido Copito, hoy te dibujas en mi mente con tus pelitos locos dando brinquitos por un pastizal lleno de flores silvestres que se mecen con el viento. Así es como te quiero recordar. Quisiera eliminar estos últimos días, que nada de esto hubiera pasado y que aún siguieras junto a mí, alegrando mis días en el jardín viéndote aparecer. Es increíble cómo un ser silencioso que no hablaba el mismo lenguaje que yo se comunicaba conmigo, haciéndome saber si estaba feliz, si tenía hambre, si quería compañía, si estaba asustado e incluso demostrándome que era yo el ser humano en quien más confiaba. Te pido perdón porque en mi afán de darte una mejor calidad de vida fallé grandemente en el intento. También me perdono a mí porque sé que cada decisión que tomo la hago desde mi corazón bondadoso, queriendo hacer lo mejor para los seres queridos de mi alrededor. Llegaste a enseñarme una vez más sobre la impermanencia de la vida, lo frágil de esta, los momentos valiosos en los que coincidió nuestra existencia, lo bueno que fuiste, lo poco que pedías. Mis palabras no hacen justicia a la vida tuya que hoy ya no está. No dudes que serás recordado todos los días aquí, que tu presencia la sentiré en las flores, en las suculentas que te gustaban, en los bananos, en la libertad que experimentaste al poder correr y brincar a merced, y aún teniendo todo el espacio para hacerlo, decidías quedarte a mi lado y hacerme compañía. Te recordaré brillando con tu pelaje blanco que resplandecía bajo la luz de la luna y el sol. Me hubiera gustado hacerlo mejor y que envejecieras feliz y tener la fortuna de ser yo quien te cuidara en todos estos años. Te quiero, Copito, y en mi corazón solo existe para ti un lugar lleno de amor y agradecimiento. Me demostraste que no importa el tamaño del ser vivo, cuando se quiere genuinamente, la huella marcada por la ausencia se hace gigante. Saluda a Orejacio y a Conejacia de mi parte, en ese mundo idílico donde los imagino jugando a los 3, llevando una vida plena, eterna y feliz.